centramos en dos películas fundamentales. A Sangre Fría, de Truman Capote, como una de las películas exponentes de la literatura y del cine norteamericano, donde se ve la fusión de cine y literatura. Yo creo que es una película maravillosa de Truman Capote, que sigue manteniendo su fuerza a pesar de los años. Yo creo que sobre todo es por lo que cuenta, sobre todo por ese brutal asesinato de la familia Clutter y sobre todo de una persona que se metió en la historia, que es como Truman Capote, para escribir yo creo que una de sus mejores novelas que ha escrito jamás, que es A Sangre Fría. La obsesión de esta persona por conocer la historia, por reflejarla en una novela, de tanto fue así incluso que se involucró vivamente, afectivamente con uno de los asesinos. Esto lo refleja muy bien la película Historia de un crimen. Historia de un crimen. Hombre, sabiendo también que esa obra llegó a ser el fin del propio Capote, ¿no? Entrando en una época con su demasiada, digamos, afección al alcoholismo y a las drogas, ¿no? Que terminó por acabar con Capote. Sí, hubo un parón inmenso después de A Sangre Fría. Pero, si te parece, escuchamos esta presentación de A Sangre Fría. A Sangre Fría. En 1966, el escritor Truman Capote publicó un libro imprescindible en la historia de la literatura y del periodismo. Granjero rico y 3 de su familia asesinados. A Sangre Fría contaba un terrible crimen cometido en un pequeño pueblo de Kansas llamado Holcomb. ¿Quién es? Venga con nosotros. Ahora. ¿Dónde? Venga. La noche del 14 de noviembre de 1959, 2 hombres entraron a robar en una pequeña granja de esa localidad y asesinaron a los 4 miembros de una misma familia, el matrimonio Clutter y sus 2 hijos. ¿Quién puede asesinar a 4 personas a sangre fría por una radio portátil, unos binoculares y 40 míseros dólares? No te extrañes. Las calles están llenas de hombres que lo harían. Truman Capote reconstruía minuciosamente en el libro estos brutales hechos, las últimas horas de las víctimas, la investigación policial y sobre todo la personalidad de los asesinos, Dick Hickok y Perry Smith. Tiene algo... No sabría decir concretamente qué es. No me atrevería a decir que es tierno, pero... Lo cierto es que en él parece que la ternura y la crueldad van de la mano. El libro se convirtió pronto en un éxito de ventas. Buenas noches, neoyorquinos. Y gracias por acudir a esta primera presentación. La primera muestra que se ofrece de la nueva obra de Truman Capote, A Sangre Fría. Fue calificado de obra maestra y dio origen a un nuevo género literario. Después de Desayuno con Diamantes, voy a abrir una nueva senda. Estoy inventando un género literario totalmente nuevo. La novela documental. El encargado de llevar esa obra a la gran pantalla fue Richard Brooks, un gran guionista que durante toda su carrera se especializó en adaptar al cine obras de grandes escritores como Tennessee Williams, Scott Fitzgerald o Dostoyevsky. La película es una adaptación muy fiel al libro de Capote. Richard Brooks quiso hacer hincapié en esa siniestra cara oculta de la sociedad que representan los 2 asesinos y cómo interrumpen bruscamente el perfecto sueño en el que vivía instalada la América de los años 50. Y si esto le ha pasado a una familia tan decente, nadie está a salvo. Todo ello acompañado de una inquietante fotografía en blanco y negro y una excelente banda sonora compuesta por Quincy Jones. Con todos estos elementos, Richard Brooks invita al espectador a que reflexione sobre la pena de muerte, su utilidad para prevenir nuevos delitos y el sentido de venganza que ésta tiene. Aquellos que derramen sangre del hombre, por el hombre deberá ser derramada su sangre. Robert Blake, el actor que después se hizo mundialmente famoso por la serie de televisión Baretta, interpreta a Perry Smith, uno de los asesinos. En 2002, Robert Blake vivió en su propia carne algo parecido a lo que le ocurrió a su personaje. Fue acusado del asesinato de su mujer y después de ser juzgado,
un jurado le declaró inocente. En el reparto de A Sangre Fría nos encontramos con otros rostros conocidos como el de John Forsythe, que en los últimos años de su carrera se hizo muy popular por la serie Dinastía. Y también podemos ver algunos habitantes de Holcomb que vivieron directamente esos trágicos sucesos y que se interpretan a sí mismos. Iban 2 ambulancias hacia la casa de los Clutter. ¿Qué habrá pasado? Después de publicar A Sangre Fría, Truman Capote fue incapaz de escribir ninguna otra novela. Los sucesos que recrea tan magistralmente le cambiaron la vida. Llevo 4 años trabajando ininterrumpidamente en el libro, volcándome en él completamente, en cuerpo y alma, para tener que esperar así, sin poder publicarlo hasta que los ahorquen. Ya no lo soporto. Y viendo esta película, la amargura, angustia, crueldad y desesperanza que desprende, podemos comprenderlo. Porque en definitiva, tanto el libro como el film hablan de algo universal: la fragilidad, la fugacidad de la vida y la fina línea que la separa de la muerte. Aunque todo ello ocurra en un lugar perdido de la América profunda, en un pueblecito de Kansas llamado Holcomb. Pues la verdad que con esta presentación yo creo que enormemente completa de lo que es A Sangre Fría y de lo que es el mundillo que le rodea y sobre todo de Truman Capote y todo lo que ha hecho, yo creo que casi que nos ha dado a nosotros sin palabras. Sí, decías antes que lo interesante de tanto de esta película como de esta de esta obra literaria es el crimen que cuenta, ¿no? La crueldad de este crimen que por menos, por una cantidad mísera de unos cuantos dólares, acabaron con toda una familia. Es una historia que a Truman Capote una experiencia que le dejó totalmente marcado, ¿no? Sobre todo por la fugacidad, y él lo decía en una de las entrevistas, que lo que le llamaba la atención o lo que quería expresar con A Sangre Fría no solamente era el asesinato, ni tampoco era el crimen ni la pena de muerte, sino que la idea básica de su obra era la fugacidad de la vida, como por una confusión de unos estúpidos que ni siquiera sabían ni siquiera lo que iban a hacer, sin fundamento y sin sí, llevándose preparar. por los consejos que le dio aquel amigo de la celda o aquel compañero de celda, ¿no? Que digamos que una tesis que no tenía mucha validez lo que aquel hombre le podía haber dicho, ¿no? También lo podía haber robado el otro, ¿no? Pues por esa fugacidad de la vida, pues digamos la familia que estaba en una actitud cotidiana se refleja muy bien. A mí me gusta mucho todas las escenas de la casa de los Clutter antes de que suceda la masacre. Sí, sobre todo por esa banda sonora tan... Sí, que te refleja tanta ternura. Toda esa cotidianidad cuando ve la amiga, el caballo, el padre, la madre enferma, la madre brutal, ¿no? Como una madre que estaba enferma, postrada en cama, y encima van a que decirnos, no, con mi mujer no, que está enferma. No, y que esta familia representaba el sueño americano, ¿no? La familia noble, honrada, trabajando. Bueno, de hecho que dicen que también a los vecinos de aquel lugar lo que les impactó fue eso, ¿no? Si esto les pasó a esta familia, ¿no? Lo veíamos también ahora. Si esto les pasó a esta familia tan noble, tan buena gente, pues nos puede pasar a cualquiera. Claro, que es una... Esa también idea creo que estaba también influenciado por esa filosofía metodista, ¿no? Si lo que te pasa es, lo malo que te pasa es porque algo malo habrás hecho. Y luego era eso, ¿no? La convicción de que el factor muerte siempre gravita sobre la vida de la manera más inesperada y más, digamos, totalmente por sorpresa. Es una cosa que no manejan, la verdad que... Y luego la gran labor de Richard Brooks, que recuperó, digamos, ese cine documental. En esta película está, digamos, continuamente, que cuando empieza parece un documental. Tiene un tono serio, las secuencias de la policía también, ¿no? Sí, yo creo que también está siendo fiel a lo que es la novela en sí de Capote, ¿no? Que Capote mismo lo decía, ¿no? Se doy origen a un nuevo género de novela, una novela periodística, una novela de testimonio. Y claro, si Richard Brooks fue totalmente fiel al texto de Capote, pues evidentemente el film parece un reportaje, ¿no? Claro, Richard Brooks también era novelista y él respetó absolutamente la novela. Él sabía, digamos,
la honestidad de un novelista, ¿no? Y respetar sobre todo lo que él quería. Si él le había impactado en novela, quería ser lo que ponía él realmente. Sí, a mí me llamó también la atención que, digamos que la obra está contada, es decir, la película también está contada en tercera persona, ¿no? Y esa voz que aparece en la película es del propio Truman Capote, si yo eso no lo sabía, lo he descubierto hace poco y la verdad que, claro, te habla de una colaboración íntima entre el director y el autor, o sea, que eso da una fiabilidad enorme. Él estuvo muy contento con la película. Y mira que Truman Capote, que siempre es de una persona con una personalidad muy difícil y que parecía que, porque él es una persona muy dada a criticar absolutamente todo, y la verdad que le fascinó, le gustó la película, la idea como quedó, más o menos, siempre puso también algunos fallos, pero... Y sobre todo también el montaje de la película, porque era un montaje que te preparaba para no sentir, digamos, demasiada compasión por los asesinos, sino que dejaron, digamos, el asesinato para el final. De hecho, la película empieza en la actualidad, pero la crudeza del asesinato no lo muestra sino hasta el final de la película. No, y de hecho tampoco aparece en ninguna escena del crimen, vamos, que Tampoco. aparece lo típico, ¿no? Lo que pudo ver otra persona, lo que pudo oír otra persona, pero que, dado por supuesto que esos dos eran los asesinos. Yo creo que esto en Historia de un crimen no se ve tan así. Historia de un crimen es más detallista y hay imágenes de los crímenes, ¿no? Historia de un crimen sí fue maravillosa. Sobre todo, a mí la Historia de un crimen me gusta por el sentido de que recupera un poco todo lo que hubo alrededor de la novela que fascinó tanto a Truman Capote, cómo cómo le fascinó. Yo creo que lo caracterizan bastante a veces un poco esa llegada al pueblo, no sé si te acuerdas de la escena. Sí, bueno, con Harper Lee, que fue quien... Maravillosa novelista. Yo creo que estupendísima esa... Fue lo único que escribió Harper Lee, fue Matar a un ruiseñor, una película que ya hemos hablado aquí, pero cuya también adaptación al cine ha sido fabulosa. Maravilloso. No podemos de Richard Mulligan. Sí, Robert Mulligan. O Robert Mulligan, exacto. Y la que dice que Truman Capote respetaba, él suele criticar a todos los escritores norteamericanos, pero a Harper Lee le tenía un sincero, bueno, de hecho, conservaba una hermosa amistad entre ellos, ¿no? Sí, yo creo que los biógrafos de este hombre, Truman Capote, han dicho que esa amistad era, bueno, raro que este hombre la mantuviera, ¿no? Por lo que tú dices, por esa personalidad tan crítica y tan, ¿no? tan, digamos, original. Sí, pero era una persona... Sí, bueno, esto, su manera de ser era así. Y luego, otra de las cosas también que tiene clave la película es el tema de la pena de muerte. Siempre se ha dicho que si es una película a favor o en contra de la pena de muerte, porque justamente al final de la película, cuando ya cae el último y muere en la horca, vuelve otra vez a salir el título, A Sangre Fría, y termina la película. Y esa reiteración de volver a poner otra vez el título, justamente cuando se funde la pantalla en negro después de haber ahorcado, insinuaba que la idea era... Tan a sangre fría fue el crimen en Holcomb como el crimen como la pena de muerte. Es decir, digamos que la pena de muerte no solucionaba nada. De hecho, también el escritor que aparece, bueno, haciendo el papel de Truman, ¿no? Cuando aquel le cuenta, bueno, ¿y esto para qué va a servir? Bueno, pues esto va a servir para que salga en el periódico, para que, ¿no? que la gente se entusiasme un poco, digamos, pero luego volverá a la normalidad. Es decir, porque esto no va a solucionar, vamos, nada. Claro. Y claro, yo creo que ahí es la crítica a la pena de muerte. Sí, no va de todas maneras tampoco, porque la película, si te fijas, no intenta justificarlo a los asesinos. No, aunque el instinto fiero a uno le llega por decir, bueno, esta gente se han cargado a la familia, estos tíos hay que eliminarlos, ¿no? Pero vemos que no es no es la solución esa. La solución no está ahí. Luego también otro de los temas también es los actores. Yo creo que maravillosos los dos actores, sobre todo el caso de Perry, que era el más débil psicológicamente, que era el que no superaba una infancia. Yo creo que por eso es lo que dice la película de Historia de un crimen, por eso fue por lo que conectó tanto Truman Capote con Perry en la vida real. Sí, en el estudio, digamos, este estudio psicológico afectivo, ¿no? Era muy común, eran personas muy comunes, las dos tenían cierta sensibilidad por el arte, pero en la película se ve maravillosamente cuando Perry tiene esa infancia no superada, cuando se miraba al espejo y solamente recordaba aquellas escenas con su padre y... Sí, ese tipo de sentimiento encontrado con el padre, ¿no? A la vez lo quería, a la vez lo odiaba, a la vez, ¿no? Yo creo que son esas cosas que no terminan por superarse, que trastornan la personalidad
de cualquier sujeto. Y luego también, una cosa que también recordaba mucho, que era que una película que recuerda mucho a Fargo, de los hermanos Coen. Me recuerda Sí. muchísimo todo ese Ujú. ambiente tranquilo de una ciudad. Esa intriga también. No, y el ambiente de una ciudad donde parece que no va a pasar nada. Fargo era aquello, Ujú. aquello no era nada, aquello era extensiones y extensiones Y hielo por todos de sitios. nieve y una cosa tranquila, y de repente aquella masacre de también curiosamente de dos asesinos que eran, digamos, asesinos que mataban, que no tenían una gratuidad en la matanza porque eran personas estúpidas que no sabían ni siquiera lo que estaban haciendo. Se les iba todo de las manos, como mismo se les fue de las manos a los dos de Sangre Fría. Pero me recuerda mucho, creo que Fargo tuvo que beber bastante de esta película a la hora de Sí, imagino caracterizarla. que habrá bebido, hombre. Como todo un buen director siempre beberá de otros buenos A las directores. referencias, claro. Otro dato también es que los actores que quería la productora que utilizase era Steve McQueen y Paul Newman, ¿no? Para representar a estos dos criminales, ¿no? Y claro, acertadamente el director dijo que no, bueno, que estas dos caras eran muy conocidas para meterlas en un fregado de estos, Claro. ¿no? Porque, por eso que hemos dicho otras veces, ¿no? Que el papel ya, digamos, delimita al actor también para toda su vida, ¿no? Lo vimos con todo esto de La Pantera Rosa, ¿no? Con aquel Con hombre, Peter Sellers. con Peter Sellers, que ya su papel de cómico hecho en La Pantera Rosa, pues lo limitaba a que él era un cómico ya, y quería hacer una película seria y no podía. Claro, y también incluso quiso dirigirla a Otto Preminger, Otto Preminger es el gran director Sí. del Cardenal, de Anatomía de un asesinato, de Tempestad sobre Washington. Pero no sé al final qué pasó. Sé que él estaba interesado en el proyecto, pero al final se lo llevó Brooke. Yo creo que con Preminger hubiese habido otra película, porque totalmente distinta, porque Brooke lo que le dio fue el tono de seriedad de documental. De hecho, de hecho es real, eso que hoy eso está muy de moda en los telefilms, sobre todo de esta película está basada en un hecho real, luego resulta que no tiene tampoco tono de Sí, que seriedad. son muchas modificaciones Pero esta tiene un tono de una película seria. Te estás diciendo desde el principio que estás ante una película, el clima ese de cuando empieza con ese coche que se ve unos faros del coche acercándose en medio de una oscuridad. Ya te está diciendo que nos movemos en un clima inquietante, en algo... Otra cosa de la película que me impactó es la fotografía, es impactante. Tiene una fotografía como pocas películas tienen, ¿no? Tan bien lograda. Sí, Yo creo que es un blanco y negro impresionante. Sí, sí, sí. La escena de la luminosidad, si te fijas, hay una luminosidad en la casa. Siempre en la casa, todas las escenas de los clientes hay una luminosidad. Como que... Y luego, en contraste con la oscuridad en las escenas cuando aparecen los criminales. Me acuerdo en esa escena donde uno de ellos se lleva a una chica incluso a la cama con el otro delante, el otro haciendo las maletas Sí, allí, y el otro... Una escena oscura, totalmente oscura. Y luego también la construcción de la historia, que era en el sentido de que tenía que construirse la historia de manera que pudiese dar esa sensación de que Brooke quería ser totalmente objetivo en el tema. Él no quiso mojarse en ningún momento, decir yo estoy a favor de esto, estoy en contra de esto, sino quiso poner todos los elementos sobre la mesa. Sí, todos los elementos, y no incluso mojarse. el escenario natural, ¿no? Que fue rodada en el sitio exacto donde ocurrieron los hechos, ¿no? Y eso también, incluso creo que participaban en la película dos personas que vivieron el acontecimiento. Que no eran actores, sino que estaban por allí. Sí, la señora Sadie Truitt y su hija Myrtle. Y luego otra de las cosas también, bueno, y también una alabanza a Robert Frosting, que era el que hacía del policía, que es un actor que ha pasado muy desapercibido, no tuvo mucho tampoco. Todos seguro lo conocerán porque era el que hizo la telenovela esta norteamericana Dinastía, es una telenovela inmensa, y él fue uno de los protagonistas. Pero en el cine la verdad que siempre ha tenido papeles desapercibidos, pero... Y una de las últimas cosas también, que era en el plano filosófico de la película, una idea que se transmite, no sé si estarás de acuerdo, es que en cualquier momento todo se puede perder. Yo creo que transmite la idea de que en esta vida hay una cosa maravillosa, tienes tu casa, tu familia, y parece que en cualquier momento todo eso por bobería puede desaparecer. Sí, la limitación de la vida humana, ¿no? Que en cualquier momento, la fragilidad, ese es el concepto de fragilidad. La ignorancia de que cómo la ignorancia pues provoca estas masacres, digamos.
Y por supuesto ya lo mejor de una de las mejores cosas de la película es la banda sonora. Yo creo que tiene una banda sonora compuesta por Quincy Jones, que es una mezcla de jazz y a la vez también de sentimentalismo, pero un sentimentalismo, digamos, como de regresión a la infancia, que es la que vamos a escuchar. No vamos a escuchar el tema principal, que es el, digamos, el más conocido y el más sonado, sino vamos a escuchar un tema que yo creo que es maravilloso, que es el tema que Quincy Jones, cuando escribió la banda sonora, le dedica al personaje de Perry, y que es un tema maravilloso. Lo escuchamos.